¿Qué tal, chicos? Buenos días, bienvenidos a esta nueva semana. Bueno, pues es un gusto saludarles y es un gusto poder compartir con ustedes este tiempo de clase. Y bueno, pues nada más para recordarles que esta semana será la entrega de proyectos, así que vamos a esperar el calendario de entregas de la dirección y ya estaremos informándoles cómo serán las entregas. Y también ya está posteado el apartado de portafolio de evidencias donde ustedes van a poder pues subir sus, sus apuntes de la clase de estas semanas para poder para poder calificárselos y poder tener así la puntuación de respecto a este apartado. Entonces les pido por favor revisarlo, realizarlo y poder enviarlo en la fecha que está ahí escrita. En teoría ya debería estar listo porque cada semana, cada clase, hacemos los apuntes de la clase. Entonces, técnicamente solamente sería enviar ya en este momento, ¿ok? Entonces hay que procurar hacerlo. Y vamos a continuar con el tema de las figuras retóricas que empezamos la semana pasada. Hoy vamos a ver 3 figuras retóricas nuevas para pues ir con este tema. Y vamos a comenzar con la primera figura retórica que es sinécdoque. Sinécdoque. Y la sinécdoque, pues es aquella cualidad que se da en el ámbito literario de aplicar una palabra que no se asemeja en nada a un objeto o persona, es decir, en vez de utilizar la palabra propia del objeto, la sustituyen por otra totalmente contraria o desigual, ocasionando que es de esta manera una impropiedad lingüística, aunque no se considera como tal. Es relevante el choque que existe a causa de la sinécdoque en la literatura. Entonces, bueno, pues la sinécdoque también puede ser considerada como un recurso literario retórico que tiene más o menos un parecido con la metonimia y la transnominación, que eso todavía no lo hemos visto, y quiere decir que hay un cambio semántico de algunas expresiones y discursos invirtiendo los significados y otorgándole a un objeto otro nombre que no es el suyo, ¿ok? Este, la sinécdoque pues nos va a ayudar a darle otro adjetivo a algo. Por ejemplo, tiene 15 primaveras, refiriéndose a la cantidad de años de una persona. Es obvio que una persona no tiene 15 o 20 primaveras, tiene 15 o 20 años, pero está usando la palabra primaveras para sustituir la palabra años y entonces se comprende, ¿no? La expresión. Esa es una sinécdoque, que podemos hacer ese cambio y que para darnos a entender de mejor forma en algún aspecto o hacerlo un poquito más literario, más retórico, más como más estilizado de cierta manera, ¿no? Entonces es un recurso muy utilizado en la lingüística y bueno, pues eso es lo que vamos a estar viendo de las figuras retóricas junto con antítesis e ironía, perdón. Y entonces estos recursos son también muy utilizados en la poesía, en el teatro, en las artes, en fin. Y pues vamos a tratar de entender las distinciones entre cada uno de ellos. Entonces, pues la sinécdoque es una figura retórica muy flexible a la hora de utilizarse, pero pues también se puede considerar un pequeño de revoltura literaria porque se considera un juego de palabras que empieza una palabra para sustituir a otra. En este caso, pues que no son palabras parecidas y que ni siquiera tienen una relación. Pero este tipo de recurso, como lo comenté, se utiliza mucho en la poesía y se encarga de describir algo con un término diferente, lo que desde la perspectiva poética, pues se puede ver como una profundización, de algunas estrofas o prosas. Entonces, a eso se refiere la sinécdoque. Entonces, vamos a ver las maneras en las que podemos aplicar la sinécdoque. ¿Ok? Me disculpo, ando un poquito alérgica. Entonces ando así como a punto de estornudar, pero me disculpo. Entonces, vamos a ver las formas de aplicar la sinécdoque. Y la primera forma de aplicar la sinécdoque, es el todo por la parte. Lo explico. En la sinécdoque se engloban todas las características de un objeto grande en específico y se unen, sin importar el qué. Por ejemplo, el aula B lo hizo bien en las exposiciones del viernes. Eh, Engloba todo el aula en vez de designar solo a los que expusieron por el aula. Es decir, en la sinécdoque
vamos a decir, todos los niños del mundo son felices cuando en realidad sabemos que no es así, pero se utiliza esa generalidad para enfocarnos en una particularidad. Otra característica o otra manera de aplicar la sinécdoque es la parte por el todo. Y esta es contraria al punto anterior, obviamente, y coloca a un individuo o lo emplea como ejemplo de un todo. Por ejemplo, Luis lo hizo bien en la competencia de deletreo, refiriéndose solo a esa persona cuando fue un grupo completo de 4 personas las que participaron, como si yo dijera, el Chicharito Hernández fue el mejor jugador del partido. Bueno, pero en ese punto, pues obviamente no es así, porque son un equipo, y sin el apoyo del equipo, él no hubiera podido desempeñarse correctamente. Ahí se aplicaba una sinécdoque, ¿ok? La siguiente forma de aplicar la sinécdoque es la especie por el género. Y es en este tipo de sinécdoque sucede casi lo mismo que en la primera que se explicó, que es una especie reemplaza la actitud de una sola persona. Por ejemplo, los seres humanos siempre son de esa manera, dañan su entorno y el ecosistema, y aún así se preguntan el porqué de la situación en la que están. En vez de decir el hombre, lo generaliza hacia toda la especie, ¿ok? Para tratar de volverlo un poquito más centrado, bueno, pues se habla de la generalización. Siguiente forma es el género por la especie. En esta se manifiesta con el género algo que muy bien podría ser individual. Por ejemplo, los leones siempre son muy agresivos. Por algo son criaturas salvajes. Cuando se pudo haber dicho, ese león es muy salvaje. Porque no todos los leones son tan salvajes. Hay como niveles, ¿no? Pero entonces aquí también en la sinécdoque se usa esa generalización. Siguiente forma es la cosa por el material del que está hecha. Por ejemplo, la madera de aquella plataforma estaba tibia al tacto, refiriéndose a una mesa de madera que se encontraba en medio de un jardín. Ahí se está haciendo esa referencia. ¿Ok? En lugar de decir esa mesa, se dijo aquella madera. Entonces veamos las características de la sinécdoque. Y bueno, pues sabemos que es una forma de juego literario, es una figura retórica y también está considerada como juego de palabras. Se fundamenta en cambiar o invertir el nombre de un objeto por otro que no posee ninguna semejanza en concreto. Posee 5 maneras de aplicarse, que fueron las que vimos. Existe en la literatura, también en el arte, y también hay un tipo de sinécdoque visual, y puede utilizarse a la hora de crear estrofas o prosas cuando se realiza poesía. Entonces, como pueden darse cuenta, pues es un elemento literario bastante versátil y tiene diferentes formas de aplicación. Voy a darles algunos ejemplos de sinécdoque porque ustedes van a tener que buscar otros más para realizar su trabajo de clase. Y el primero es, el equipo cuenta con 11 pares de piernas frescas, refiriéndose pues a la cantidad de hombres y jóvenes que participan. Era un simple mortal enfrentando la maldad del mundo, y se refiere a las personas de todo el mundo. La policía había puesto una alcabala en el lugar, refiriéndose a algunos oficiales. Quedó sola con 4 bocas que alimentar, refiriéndose a los hijos. Cuando vimos las velas, refiriéndose a algunos navíos. La ciudad se amotinó, cuando se refiere que algunos ciudadanos lo hicieron. Entonces yo he detectado sinécdoques en muchas notas periodísticas, eh, donde tratan, ¿no?, de hacer esa generalización. Entonces, por ejemplo, otra sinécdoque es pidió la mano de su novia. Es obvio que no pidió la mano, sino que la pidió completa, ¿no? Pero es una pequeña forma un poquito más literaria de poder expresarlo, ¿no? Muy bien, entonces vamos al siguiente video para continuar hablando de antítesis e ironía, y pues seguir con el tema de nuestra clase.